Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a tratar el tema de la tokenización de los activos del mundo real, el futuro de una regulación adecuada que concatene y que sume las estructuras para que todo se pueda articular sobre lo que representa verdaderamente la tokenización. En primer lugar, confundir la tokenización como una herramienta financiera es no gravísimo, sino que no construye y no mitiga el riesgo. Segundo, creo que tratarlo como valor negociable cuando no lo es otro gran problema a lo que estamos tratando cuando hablamos de una trazabilidad económica sobre lo que representa una tokenización. Y este es el punto más importante, porque tokenizar es básicamente desarrollar un proceso de trazabilidad que convalide fase a fase, nodo a nodo, cada estructura que determine su propia valorización económica, su propia construcción del valor. Lo importante es la construcción del valor. Claramente esa construcción del valor es la que va a estar concatenada a la macroeconomía, a las estructuras de cómo se desarrollan los procesos productivos relacionados a que cada activo o cada tokenización de activo es una fase en la cual se va a trasladar a esa construcción del valor y esa construcción de valor va a poder justamente estar identificada con total transparencia y trazabilidad sobre el proceso de construcción y de producción de una materia prima. Entonces, la regulación confunde. Encontrar a la tokenización como financiamiento es un error garrafal. En principio, se debe comprender, ya hay algunos indicios en el Senado de Estados Unidos y también en el Foro de Davos sobre lo que se estuvo tratando, algo que veníamos anticipando, la importancia de la tokenización como herramienta verificable, trazable, también financiera, porque claramente ahí es donde se tiene que conectar con las entidades bancarias. Porque una verificación de datos, trazabilidad, lo que va a determinar es confianza digitalmente. Y esto es lo que verdaderamente representa la tokenización. Confundir esto es, vuelvo a repetirlo, es muy grave, porque principalmente como ser valor negociable o no negociable. Si es valor negociable, oferta pública, ley del mercado de capitales. Valor no negociable no estaría dentro de lo que establece la ley de oferta pública, lo cual lo importante es cómo se democratiza la economía. ¿Quién convalida y quién verifica que esos procesos sean los determinantes para que un modelo, una arquitectura pueda lograr escalabilidad? Y esto es la esencia de la democratización económica. Acá es donde se confunde, acá es donde realmente se representa quiénes son los que pasan y quiénes son los que se quedan, y quizás un modelo puede ser muy constructivo y muy de escalabilidad para que se pueda desarrollar, en este caso, lo que querramos desarrollar como modelo energético, como modelo de cadena de valor. Creo que es muy importante cuál es el foco y la manera de concatenar esas cadenas en la cual se construya la valorización económica. El punto es que el entendimiento de un activo del mundo real con respecto a la tokenización tiene que estar identificadas sus fases embrionarias, sus fases obviamente de construcción o certificación y que obviamente estamos hablando de la parte productiva, que es donde ya en toda su evolución está representando una construcción de valor en toda su cadena y le da un impacto directo a cualquier proceso de constructivo y principalmente sobre la macroeconomía de cada país. Entonces, esto es lo importante, empezar a determinar qué es la tokenización y dónde se están equivocando los reguladores sobre esa manera de regular sobre un token dentro de la ley del mercado de capitales, que como no lo es, queremos generar un híbrido, que ese híbrido no cumpla con la manera de mitigar el riesgo. Nadie puede mitigar un riesgo si no tiene trazabilidad.
y la trazabilidad de datos está representado sobre fases en las cuales tiene que certificar y convalidar que eso se ha cumplido y que eso se ha determinado. En el caso de la minería, es tan importante esa construcción de datos. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es verificar y darle la trazabilidad representada en el efecto económico y también de confianza a medida que el proyecto va avanzando y va convalidándose entre el Estado, entre las provincias, entre los diferentes sectores, entre los diferentes compliance que van activándose sobre ese proceso de verificación o verificable en la trazabilidad misma para que ese modelo constructivo pueda conllevar a una producción y a una producción en el cual permita su propia comercialización, y esa construcción y esa comercialización va a representar un impacto directo sobre la transformación de materias primas, sobre algo que es tan importante identificar si un país es exportador o un país es productor y constructor y transformador de materias primas, en lo cual impacta directamente la generación de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá está el tema. O sea, si lo queremos llevar a un valor negociable, estamos básicamente muy complicados, pero si lo llevamos a un valor no negociable, tenemos una amplia gama de democratizar la economía y convalidar procesos de construcción en relación a la cadena de valor que representa, ya sea la electromovilidad, ya sea el litio, el cobre, el oro, todos los minerales que se puedan conllevar a esa propia tokenización. Además, para la propia construcción del valor del precio, de lo que siempre hablamos en función de oferta y en función de una demanda, sobre una construcción de un mercado. Esa es la importancia de la tokenización, construir el valor desde el inicio para poder determinar que ese valor trazable, verificable, pueda impactar y construir una arquitectura económica que permite no solamente democratizar la economía, sino que conllevar a que no se construyan monopolios y que termine una amplia gama de modelos constructivos de escalabilidad económica. Entonces, esta es la cuestión del por qué la tokenización, como se está llevando en algunos países con los reguladores, hablando de la tokenización como herramienta financiera, creo que es grave. Y creo que empezar a dar el entendimiento de que la tokenización tiene que ser una verificación, porque también en el caso de una empresa que tenga su tokenización desarrollada, tiene una verificación más, más trazable en el campo de poder presentarle a una entidad financiera su proyecto, y esa verificación puede convalidarse para que ese flujo de fondos pueda ser aportado al proceso productivo de la empresa que se esté desarrollando. Es como para que la construcción win-win entre todos pueda desarrollarse. Las entidades financieras deben participar, las entidades bursátiles también, las entidades privadas también, y todo tiene que existir en un ecosistema. No es una cuestión de que unos pasan y otros se quedan. Y esto convalida a la tesis y a la forma de interpretar la tokenización desde el plano de la verificación de datos trazables, visibles, logrando algo que es importante que se llama confianza. La confianza es la que va a determinar correctamente si la tokenización le dio la implementación adecuada y que el modelo tenga transparencia a la hora de tomar ese modelo constructivo de cómo se desarrolla un valor. Creo que es importante que el regulador empiece a entender de poder democratizar la economía, sino que también permita desarrollar estos modelos constructivos de valores no negociables, de entender que cómo puede integrarse en el KYC, en el conozca a su cliente, en la información de datos, en los datos relacionados a cada uno de los procesos, que el ecosistema mismo pueda votar el proyecto, puedan estar identificados en la participación de cómo se integran al mismo, y que todo ese ecosistema obtengan una cierta valorización
en relación a esa cadena de valor que se determina, como cualquier empresa que quiere construir y que sus socios, sus empresarios, sus empleados, sus participantes, los diferentes sectores que integran, tengan ese beneficio, y ese beneficio es básicamente lograr que una economía pueda lograr escalabilidad de cara al futuro. Por eso es la parte final. Todo proceso de construcción necesita una tokenización en relación a la transparencia y a la trazabilidad económica desde origen. Así que un poco lo que quería darle la explicación de lo que es la tokenización y el futuro del mismo. ¿Qué es lo que va a pasar con la tokenización? Yo creo que todavía en los boards que se están presentando en determinados lugares, en este caso en el Senado de Estados Unidos, se está entendiendo que la tokenización es una herramienta muy poderosa sobre la trazabilidad económica, en el cual mitigar el riesgo y perfeccionar esa cadena de valor va a ser más que importante que una sencilla implementación financiera. Creo que lo más importante es la trazabilidad económica, dependiendo de que esa cadena de valor va a impactar directamente en la construcción de valor, sin tener en cuenta procesos especulativos, procesos que obviamente complican la escalabilidad de un modelo económico cuando existe justamente esa manipulación y también la propia volatilidad sobre determinados guarismos que pueda determinarse en un proceso de riesgo. Y en ese caso, la tokenización hace que se pueda mitigar el riesgo de otra manera. Así que bueno, es un poco la explicación hacia dónde se está enfocando la tokenización, el futuro de la misma. Quería dar esta charla así concreta, libre de todo tipo de procesos y opiniones que vengan al respecto. Bienvenido sea. Muchas gracias y que tengan un excelente día.